Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 304. La letra original de este himno en inglés es un poema titulado Apacienta mis ovejas, escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. La colina, di, pastor, ¿cómo he de subir? ¿Cómo a tu rebaño yo debo apacentar? Fiel tu voz escucharé para nunca errar, y con gozo seguiré por el duro andar. Himno 304, Hymn 304. Leeré de la Biblia, Salmos. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después
diremos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro, que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, Santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 297. La ciencia, el ángel con la espada audaz, es de Dios don y gloria del Señor, del mundo luz, que muestra en su claro de Padre e Hijo dulce la unidad. Himno número 297, Hymn 297.
esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede leer o comprar literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde, un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Leo del manual de la Iglesia Madre, una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. El solo, cantado por Julia Wade, se titula En sus alas. Sostendrá.
sostendrá. Dios a sus ángeles ya les ordenó que te cuiden en tu caminar, te sostendrán en sus manos y tu pie nunca ha de tropezar. Y él te llevará en sus alas, con su aliento te animará, resplandeciente con su luz, en sus manos el Señor te sostendrá. En sus manos, el Señor te sostendrá. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Cristo Jesús. El texto audio y la lectura alternada son de Juan. Yo soy el buen pastor. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y a las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
Leeré de la Biblia, Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días. El término Cristo Jesús o Jesús el Cristo, para dar la completa y correcta traducción del griego, puede ser interpretado como Jesús el ungido, Jesús el coronado por Dios, o el hombre divinamente regio, como se dice de él en el primer capítulo de Hebreos, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podría hacerlo cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios, Él demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser. El Cristo era el Espíritu al que Jesús aludió en sus propias declaraciones: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo y el Padre, uno somos. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina, la santidad que lo animaba. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, comprobar lo que Dios es y lo que Él hace por el hombre. Juan. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Marcos. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que rebendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.
Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como tiene autoridad, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Jesús demostró el Cristo, comprobó que el Cristo es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo o Consolador, que revela el principio divino, el amor, y conduce a toda la verdad. Primero en la lista de los deberes cristianos, Él enseñó a sus seguidores el poder sanador de la verdad y el amor. A través de la magnitud de su vida humana, Él demostró la vida divina. Desde la amplitud de su afecto puro, definió el amor. Con la afluencia de la verdad, venció el error. El mundo no reconoció su justicia porque no la veía, pero la tierra recibió la armonía que su ejemplo glorificado introdujo. ¿Quién está listo para seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos, tarde o temprano, tienen que plantarse en el Cristo, la idea verdadera de Dios. Ovejas, inocencia, naturaleza inofensiva, aquellos que siguen a su guía. Es posible, sí es el deber y el privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, de la salud y la santidad. Aquellos que están dispuestos a dejar sus redes o a echarlas a la derecha por la verdad, tienen la oportunidad ahora, como antaño, de aprender y practicar la curación cristiana. Juan. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lucas. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, oír lo que oís, y no lo oyeron. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría
y estos milagros. Nuestro Maestro enseñaba la espiritualidad por símiles y parábolas. Como un estudiante de lo divino, Él revelaba a Dios a los hombres, ilustrando y demostrando la vida y la verdad en sí mismo, y por su poder sobre los enfermos y los pecadores. Jesús comprobó que el principio, que sana a los enfermos y echa fuera el error, es divino. Pocos, sin embargo, excepto sus discípulos, entendieron en lo más mínimo sus enseñanzas y las gloriosas pruebas de esas enseñanzas, a saber que la vida, la verdad y el amor, el principio de esta ciencia no reconocida, destruyen todo el error, el mal, la enfermedad y la muerte. Para comprender todos los dichos de nuestro Maestro, como están registrados en el Nuevo Testamento, dichos infinitamente importantes, sus seguidores tienen que crecer hasta llegar a la estatura del hombre en Cristo Jesús, que los capacita para interpretar su significado espiritual. Entonces saben cómo la verdad expulsa el error y sana a los enfermos. El Verbo fue hecho carne. La verdad divina tiene que ser conocida por sus efectos en el cuerpo, tanto como en la mente, antes que la ciencia del ser pueda ser demostrada. Jesús contemplaba en la ciencia al hombre perfecto, que a él se le hacía aparente, donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los mortales. En este hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios. Y esta perspectiva correcta del hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, es universal, y que el hombre es puro y santo. Isaías: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Marcos: El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Mateo: Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido, 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En la relación científica entre Dios y el hombre, encontramos que todo lo que bendice a uno, bendice a todos, como lo mostró Jesús con los panes y los peces, por ser el Espíritu, no la materia, la fuente de provisión.
Jesús anduvo sobre las olas, alimentó a las multitudes, sanó a los enfermos y resucitó a los muertos en directa oposición a las leyes materiales. Sus actos eran la demostración de la ciencia, venciendo las falsas pretensiones del espíritu, del sentido o ley materiales. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino de sanar solo para un número selecto o por un limitado periodo de tiempo, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporalidad, así como la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al sentido humano que hierra a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. Quien quiera que desee demostrar la curación por la ciencia cristiana, tiene que atenerse estrictamente a sus reglas, tener en cuenta cada declaración y avanzar desde los rudimentos establecidos. No hay nada difícil ni penoso en esta tarea, cuando el camino está señalado, pero solo la renuncia al yo, la sinceridad, el cristianismo y la persistencia ganan el premio, como generalmente lo hacen en todas las actividades de la vida. Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Al sacerdote ritualista y al fariseo hipócrita, Jesús dijo: Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La historia de Jesús hizo un nuevo calendario que llamamos la era cristiana, pero él no estableció adoración ritualista alguna. Sabía que los hombres pueden ser bautizados, participar en la Eucaristía, apoyar al clero, observar el día de reposo, hacer largas oraciones y, sin embargo, ser sensuales y pecaminosos. El orgullo del sacerdocio es el príncipe de este mundo. No tiene nada en el Cristo. La mansedumbre y la caridad poseen autoridad divina. La vida de Cristo Jesús no fue milagrosa, sino que fue inherente a su espiritualidad. La buena tierra donde la semilla de la verdad brota y lleva mucho fruto. No podemos escoger por nosotros mismos, sino que debemos ocuparnos en nuestra salvación de la manera que Jesús enseñó. El mansedumbre, el poder, se lo hallaba predicando el Evangelio a los pobres. El orgullo y el temor no están capacitados para llevar el estandarte de la verdad, y Dios jamás lo pondrá en tales manos. Primera de Pedro. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo,
para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje sin fin. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para mostrarles cómo hacer la de ellos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de ninguna responsabilidad. No es ni la ciencia ni la verdad lo que obra mediante la creencia ciega, ni es la comprensión humana del principio divino sanador, como era manifestado en Jesús, cuyas oraciones humildes eran declaraciones profundas y concienzudas de la verdad, de la semejanza del hombre con Dios y de la unidad del hombre con la verdad y el amor. La vida y la bienaventuranza espirituales son las únicas evidencias por medio de las cuales podemos reconocer la existencia verdadera y sentir la paz inefable que viene de un amor espiritual que lo absorbe todo. Juan, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Una fe implícita en el Maestro y todo el amor emocional que podamos concederle jamás nos harán por sí solos sus imitadores. Tenemos que ir y hacer lo mismo. De lo contrario, no estamos aprovechando al máximo las grandes bendiciones por las que nuestro Maestro trabajó y sufrió para concedernos. La divinidad del Cristo fue manifestada en la humanidad de Jesús. Los cristianos pretenden ser sus seguidores, pero lo siguen de la manera que Él mandó. Oíd estos imperativos mandatos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. Si deseamos seguir el Cristo, la verdad, debemos hacerlo en la forma señalada por Dios. Al trabajar y orar con motivos verdaderos, tu Padre te abrirá el camino.
Cantemos el himno número 221. Las obras del Maestro podemos comprender. Revela su importancia en hermandad y amor. Del Cristo es la ciencia que explica su poder. Si le obedecemos, del mal nos librará. Himno 221, Hymn 221. Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de 1 de Juan, 3 verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel
que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Amén. Amén.